Amigas, amigos, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió como tenía que hacerlo. Sí, tenía que responder al Tribunal Electoral. Habló, obviamente, usted recuerda, de Claudia Zavala, la consejera del Instituto Nacional Electoral, que señalaron es panista. Bueno, pues entonces emana del Partido Acción Nacional, que ya tiene sus años dentro del INE. Ok, y en este contexto el presidente había anunciado que respondería con un escrito al Tribunal Electoral pidiendo que corrijan ese detalle del la presunta violencia política de género, porque esta no existió nunca, y ahí está, pues acompaña todo de grabaciones. El equipo jurídico del titular del Ejecutivo fue el responsable de hacer llegar al tribunal pues todo esto de cómo se interpretaron las cosas, quién las malinterpretó, y exige que recompongan todo porque están faltando a la verdad. Esto es lo que se ha dado a conocer. Bueno, pues esta es una nota que hoy mismo saldrá y que será tema de conversación. Presidencia acusa ineptitud o descuido en el INE por medidas contra violencia política de género. Acusa a la Consejería Jurídica tergiversación en el análisis de las frases de López Obrador y solicita que el Tribunal Electoral ordene revocar las medidas cautelares. Al señalar que se hizo una resolución con notoria ineptitud o descuido, la Consejería Jurídica de la Presidencia interpuso un recurso de revisión ante el INE por presuntamente descontextualizar las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador por las que emitió medidas por posible violencia política de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez. Los argumentos en los que sustentan su determinación, la responsable parte de una premisa incorrecta, al tener por ciertas las aseveraciones contenidas en la sentencia sub-rep 272/2023-1, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que de forma por demás irresponsable se transcribieron y analizaron las manifestaciones de la quejosa como si fueran los dichos de mi representado, al señalar con notoria ineptitud o descuido que el presidente de la República las había emitido sacándolas de contexto del debate de ideas políticas del que surgieron, mismas que de ninguna manera pueden ser consideradas como violencia política en razón de género. Se expone que se repite el mismo error o mala fe al realizar un análisis de las supuestas manifestaciones que dijo el presidente de la República respecto a las conferencias de prensa de los días 10, 11 y 14 de julio de 2023, las cuales afirmó que deben analizarse en el contexto íntegro y no bajo la interpretación subjetiva de la legisladora. Por ejemplo, en la conferencia del 10 de julio, el proyecto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, así como el Tribunal Electoral, citan al presidente de la siguiente forma: fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. En contraste, la Consejería de la Presidencia puntualiza que la frase textual fue: y los medios ya eligieron a la señora Xóchitl, eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba. El gerente del bloque conservador, Claudio X González, ya impusieron a la señora Xóchitl. Así, frase por frase, se presenta el recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y no podía ser de otra manera, no tienen por qué tolerar. Mire usted que los magistrados incluso habían señalado que iban a responder a lo que ha señalado el presidente, como si no conocieran el contexto real de la información que se ha generado. Incluso, pues está en videos, eso lo pueden checar con toda facilidad, tienen muchos asesores, y no creo que los propios integrantes del Consejo General del INE, o bien los propios integrantes del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, tampoco tengan asesores suficientes para emitir un dictamen apegado a la verdad. Los magistrados estarían en desacuerdo ante posible respuesta al presidente. Más bien fueron precavidos. El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón habría propuesto a los compañeros del tribunal responder al presidente. Sin embargo, ¿qué pasó? Magistrados de la Sala Superior Electoral habrían dado un paso atrás en la intención de dar una respuesta oficial ante las críticas que han recibido desde la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. Según el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, habría propuesto a sus compañeros del tribunal plantear una respuesta al Ejecutivo Federal. Sin embargo, la mayoría de los magistrados
habrían decidido mantenerse al margen para no contestar. Sin embargo, muy pronto podría tratarse el tema en sesión ordinaria. Claro que se tendrá que tratar, luego de la impugnación que ha presentado el presidente de la República en contra de las medidas, impugnó las medidas cautelares contra su persona a través del área competente. El presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral a las medidas cautelares y la tutela preventiva que le impuso la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral por la presunta comisión de violencia política en razón de género en contra de Xóchitl Gálvez Ruiz. El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador fue presentado este jueves, el día de ayer jueves, en la sede del Tribunal Electoral por Edgar Armando Aguirre González, director general de la Defensa Jurídica Federal de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de México. En dicho recurso se busca que la Sala Superior del Tribunal Electoral revoque el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias porque asegura que no ha emitido frases o comentarios que se ubiquen en el supuesto denunciado al tratarse de una opinión pública. El acuerdo de esta comisión del INE fue aprobado el pasado 4 de agosto por la presunta comisión de hechos constitutivos de violencia política en razón de género en contra de Xóchitl Gálvez, con motivo de dichas manifestaciones atribuidas al mandatario nacional en las conferencias matutinas celebradas el 10, 11, 14 y 17 de julio de este año y reproducidas en redes sociales. Bajo este criterio, aquí el presidente de la República, ayer mismo, comentó esto. Tan rectos y honestos los del Tribunal Electoral y los del Consejo del INE, que hasta tergiversan lo que aquí expreso, como lo hicieron ahora que ya me impiden mencionar a una persona. Lo pones porque es interesante. Vamos a volverlo a poner para que vean de dónde está la mala fe, la mentira, ¿no? Cómo son de falsarios, además de hipócritas, los conservadores. Y muy corruptos, muy corruptos. No todos, la mayoría. Esto es lo que puso una consejera vinculada al PAN para que me acusaran. Escribió en su denuncia que yo había dicho que esa persona fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto, porque me acusan, ¿cómo se llama?, de violencia política de género. Entonces, para cuadrarme, ¿no?, el delito o la falta, le puso esto para que se me acusara de violencia política de género. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Y yo dije esto. No es como el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, 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 y los medios ya eligieron, eso ya está resuelto. Es una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X González, y ya impusieron. ¿Dónde digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto? Nada.
lo interpretaron. Pon el siguiente texto. Supuestamente dije, la van a utilizar para engañar al pueblo. Y esto fue lo que dije. Entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Que ya hubo uno que hablaba de tepocatas, ¿no? Y otro que era muy guapo y hicieron hasta una telenovela en la televisión, ¿no? Pero ya eso ya no, ya la gente está muy consciente. Y a ver lo otro, fíjense esto no lo dije, pues, es un pelele, un títere. Hubiese yo dicho, ¿no? Es una pelele. Una empleada de la oligarquía, empleada, a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Es que la señora, pues es Fox, y es cierto, es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández. Entonces, entran así, los imponen, y estoy hablando incluso de los anteriores presidentes, y entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. Y hablaba yo de los que habían impuesto, porque ahora ya no va a haber imposición, eso sí lo puedo decir, lo adelanto, porque el pueblo manda, porque ya hay una auténtica democracia y no domina una oligarquía en México. Bueno, eso ya lo dijo el presidente de la República y desde luego el argumento es válido. Yo no sé cómo le van a hacer los integrantes del Tribunal Electoral que querían pues hablar en público y dar su punto de vista. Es que no está en el contexto que se ubican estas declaraciones. Vamos, es evidente que está manejado, interpretado de manera tendenciosa lo que pone en ese escrito Claudia Zavala, la presidenta consejera la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que fue la que escribió esto interpretando lo que el presidente presuntamente habría dicho en la conferencia de prensa, y ahí quedó claro cada uno de los textos, 3 textos donde no hay ni una sola falta o violencia política de género ni presunta sobre la señora Xóchitl Gálvez. De fondo el problema no es ese, de fondo el problema fue el que se hayan dado a conocer las cuentas bancarias. Ese es el problema de fondo. Ahora, ¿de qué manera lo van a evitar? Pues ese sí es otro asunto, ese está en el tema judicial, donde también un juez también protegió a Xóchitl Gálvez, pero ese es otro tema. Este es el del INE y el del Tribunal Electoral. Y tendrán los magistrados que explicar por qué se fueron en esa dinámica. ¿Cómo es que interpretaron esto cuando están las grabaciones, los videos de lo que realmente dijo el titular del Ejecutivo? Se metieron en un problema. ¿Cómo pueden salir a dar alguna declaración si lo que calificaron fue absurdamente descrito de manera equivocada por la consejera Claudia Zavala, que preside la Comisión de Quejas y Denuncias? Una explicación mínimo, pero ya está la impugnación ante el Tribunal Electoral. Se van a aclarar las cosas porque se van a aclarar. O quizás igual hay desafuero, ¿verdad? Amigas, amigos, yo regreso con más información.